7 meses después de quedar embarazada, estaba descansando en casa cuando, por pura casualidad, escuché una conversación que nunca debía haber oído. Mi esposo, Emilio, hablaba en voz baja con Renata, la estudiante pobre a la que habíamos estado patrocinando desde hacía años. Me quedé inmóvil detrás de la puerta entreabierta, sintiendo que el mundo se detenía con cada palabra que salía de sus bocas. Emilio, si tu esposa descubre que el bebé en su vientre es en realidad nuestro óvulo fertilizado, ¿no crees que podría enojarse tanto que hasta se quitaría la vida?, preguntó Renata con una risa suave que me heló la sangre. Sería lo mejor si lo hiciera, respondió Emilio con un tono tan frío que no lo reconocí. Mi pecho se tensó. Quise entrar y gritarle, pero algo me detuvo. Él continuó. De esa manera, todo lo que tiene será mío. El único problema sería si decide divorciarse y me echa de su vida. Por eso debemos mantener esto en secreto. Una vez que nuestro hijo herede todo, le daremos el golpe final. Esa noche no dije nada. Fingí no haber oído, pero dentro de mí algo se rompió. A pesar del dolor, decidí seguir adelante. Di a luz al bebé y lo crié como si todo estuviera bien. Cada sonrisa, cada noche sin dormir, cada paso que dio me recordaban que aunque mi esposo y Renata habían planeado traicionarme, yo sería siempre su madre. Pasaron 24 años. Mi hijo Julián regresó después de estudiar en el extranjero. En una ceremonia pública transferí todas mis acciones y propiedades a su nombre. Pensé que, después de todo, había hecho lo correcto. Pero la tranquilidad duró poco. En esa misma conferencia de prensa, Renata apareció del brazo de Emilio, sosteniendo un sobre en la mano. Caminó hacia mí como si todo estuviera planeado. Me mostró un informe de prueba de maternidad y con una voz firme declaró frente a todos. Julián es mi hijo biológico. Me lo has quitado todos estos años. Es hora de que me lo devuelvas. Antes de que pudiera reaccionar, mi hijo lanzó un acuerdo de divorcio sobre la mesa frente a mí. Sus palabras fueron como puñales. Apúrate y divórciate de mi papá, para que podamos ser la familia que siempre debimos ser. Considerando que me diste a luz y me criaste, te daré una pensión de $200 al mes. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo que las miradas de todos caían sobre mí. Luego esbocé una leve sonrisa y respondí. ¿Está bien? El ruido de la sala se desvaneció en mi mente mientras me repetía esas dos palabras, buscando fuerzas para mantenerme de pie. Observé cómo Renata sonreía triunfante y Emilio ni siquiera podía sostenerme la mirada. Esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, repasé todo lo que había hecho por ellos, las noches de sacrificios, las veces que puse sus necesidades antes que las mías. Y me juré que esta no sería la última palabra. A veces, la mejor venganza no es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. En ese momento, Renata no cabía en sí de la emoción. Caminaba de un lado a otro en el pasillo como si no pudiera quedarse quieta, retorciendo las manos y respirando entrecortadamente. Cuando finalmente la enfermera salió con el recién nacido, Renata no lo pensó dos veces. Corrió hacia ella, casi arrebatándole al bebé de los brazos, y lo sostuvo con tanta fuerza que parecía temer que alguien se lo quitara. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, sus mejillas estaban encendidas y su expresión era de pura adoración. La enfermera, sin poder contener una sonrisa, comentó con tono juguetón. ¿Quién eres para este niño? Pareces más emocionada que la propia madre. Renata se puso roja de vergüenza y tartamudeó, tratando de explicarse. Mariana, yo... no pude evitarlo. Julián es tan adorable que sin darme cuenta le di un beso. No estás enojada, ¿verdad? Sonreí levemente, sintiendo una mezcla de ternura y cansancio, y respondí con calma. Claro que no, Renata. Estoy tan ocupada con el trabajo que a veces descuido a mi familia. Estoy agradecida de que estés dispuesta a ayudar a cuidar de Julián. Al escuchar esto, tanto Renata como Emilio, que estaba de pie a su lado, dejaron escapar un suspiro de alivio. Julián, que ya caminaba con pasos pequeños pero decididos, se acercó a mí con una sonrisa traviesa. Levantó la mirada y preguntó con su vocecita clara. «Mamá, ¿vas a la oficina hoy o vendrás al jardín de niños con papá y conmigo?» Le acaricié la cabeza suavemente, deteniéndome un momento para observarlo. «¿Y qué quiere Julián que haga mamá?» Sin dudarlo, respondió. «Quiero que mamá vaya a trabajar y que tía Renata pueda llevarnos al jardín de niños con papá». Emilio, que parecía anticipar lo que Julián iba a decir, lo levantó rápidamente en brazos, como si intentara evitar que hablara de más. Me miró con una mezcla de diversión y nerviosismo. «Cariño, Julián solo quiere que no te preocupes por nada más que tu trabajo. Hasta me dijo el otro día que no te molestara porque estás trabajando tan duro». Renata asintió con entusiasmo, agregando: «Es un niño tan considerado. Con una madre tan admirable como tú, Mariana, no es de extrañar que sea tan especial». Me giré hacia Julián con una sonrisa y le dije: «Está bien, haremos lo que Julián diga». Mi hijo saltó de alegría, pero no hacia mí. En cambio, tomó las manos de Renata y Emilio, llevándolos hacia la puerta mientras reía.
Los tres se marcharon juntos, formando una imagen que debería haberme llenado de paz, pero que solo logró dejarme una sensación de vacío. Me quedé un momento observándolos desde la ventana antes de regresar a mi estudio para continuar trabajando. Al principio pensé que las frecuentes visitas de Renata eran simples muestras de apoyo o de cariño hacia mi hijo. Siempre traía algo consigo, un plato que había cocinado, algún regalo pequeño o incluso historias del pueblo donde había estado recientemente. «Mariana, quise prepararte esto para agradecerte por todo lo que has hecho por mí», decía. Otras veces mencionaba que estaba empezando un negocio y que necesitaba un pequeño préstamo para arrancar. Aunque sospechaba que estas visitas tenían motivos ocultos, nunca la rechacé. Le abría la puerta con cortesía, escuchaba sus peticiones y accedía a ayudarla. Emilio parecía disfrutar de su compañía. Su actitud cambiaba completamente cuando ella estaba cerca. Su sonrisa era más amplia, sus gestos más relajados. A veces, incluso se atrevían a intercambiar miradas y sonrisas que dejaban poco a la imaginación, como si mi presencia no fuera más que una sombra en la habitación. Mi hijo, por otro lado, también se estaba encariñando cada vez más con Renata. Tanto así que un día le pidió a Emilio que le comprara un par de pantuflas para que ella pudiera usarlas cada vez que viniera. La escena parecía perfecta desde fuera, pero para mí era un recordatorio constante de que algo se deslizaba fuera de mi control. Este teatro continuó hasta el día de los exámenes de ingreso a la Universidad de Julián. Cuando llegaron los resultados, Renata llegó temprano a la casa, como si también estuviera esperando ansiosa las noticias. Emilio estaba sentado en el sofá, mirando el sobre con una expresión seria. Cuando finalmente lo abrió y vio la baja puntuación, frunció el ceño profundamente y miró a Julián con desaprobación. «¿Cómo pudiste sacar tan baja nota?», dijo con severidad. Julián, sin inmutarse, respondió con una indiferencia que me dejó helada. «¿Y qué? Nuestra familia tiene dinero. Mamá puede comprarme un lugar en cualquier universidad que quiera». El comentario fue como una bofetada. Emilio me lanzó una mirada rápida como esperando que interviniera, pero yo permanecí en silencio. Finalmente, él suspiró y dijo: «Tu madre te quiere, pero no puede consentirte de esta manera. Manejar la empresa sola no es fácil para ella. Necesitas demostrar ambición, Julián. Si no, ¿cómo esperas que algún día confíe en ti para dirigir la empresa?». Renata asintió con un gesto cómplice, mientras yo me preguntaba en silencio hasta qué punto esta familia perfecta, que había permitido construir en torno a mí, estaba dispuesta a seguir fingiendo que no veíamos lo evidente. Renata tomó la palabra con un tono firme pero sereno. «Julián, tu padre tiene toda la razón. Aunque Mariana siempre será tu madre y te cuidará incondicionalmente, necesitas desarrollar tus propias capacidades. Si no lo haces, ¿cómo esperas ganar el respeto de los ejecutivos experimentados cuando te toque tomar las riendas de la empresa?». Miré a ambos apoyándose mutuamente y no pude evitar esbozar una leve sonrisa antes de responder con tranquilidad. «No se preocupen, ya lo tengo todo planeado para Julián. Lo enviaré al extranjero para que continúe sus estudios. Cuando regrese, naturalmente tomará el mando de la empresa. Después de todo lo que tengo es para él». Ellos intercambiaron miradas cómplices y sonrieron satisfechos. Yo también sonreí, pero por una razón completamente distinta. Ellos pensaban que mi decisión era ingenua, cuando en realidad yo pensaba que eran ridículamente tontos. Durante el tiempo que estuve organizando los detalles para que Julián estudiara en el extranjero, me aseguré de llevarlo todos los días a la empresa. Le enseñé todo lo que sabía sobre el negocio, sin dejar nada en el tintero. Quería que entendiera cada detalle, cada truco, cada decisión que había tomado para construir lo que ahora teníamos. El día de su partida, Emilio lo llevó al aeropuerto. Su rostro estaba lleno de tristeza, sus manos sujetaban con fuerza las de Julián como si no quisiera soltarlo. Renata, siempre preocupada, llegó cargada de maletas, bolsas y una lista interminable de recomendaciones para la vida en el extranjero. No paraban de repetir consejos, casi compitiendo por quién se mostraba más afectado. La escena era tan cálida y exagerada que podría haberse confundido con el final de una película dramática. Cuando finalmente el avión despegó, los dos se quedaron en la terminal observando cómo se perdía en el horizonte. Sus ojos brillaban con lágrimas y sus pasos de regreso al coche eran lentos, casi pesados, como si acabaran de perder una parte de sí mismos. Yo, en cambio, apenas podía ocultar mi alivio. Con Julián lejos, las visitas de Renata a mi casa se volvieron menos frecuentes. Sin embargo, Emilio comenzó a salir cada vez más seguido. Regresaba tarde, siempre con alguna excusa. Reuniones con amigos, entrenamientos en un gimnasio nuevo, incluso paseos para despejar la mente. En los días en que no encontraba una excusa convincente, simplemente suspiraba profundamente y decía: «Crié a Julián con mis propias manos. Nunca había estado lejos tanto tiempo. Me siento vacío sin él. Si no encuentro algo con qué distraerme, me volveré loco».
Su actuación era casi impecable, pero el aroma persistente del perfume de Renata lo delataba cada vez que regresaba a casa. No dije nada, me limité a sonreír y tranquilizarlo con frases vacías. No te preocupes, Julián volverá pronto, y entonces podremos estar todos juntos de nuevo. Él me devolvía la sonrisa, esa sonrisa cargada de un significado que pretendía ser oculto, pero que para mí era evidente. Sí, pronto, nuestra familia estará completa otra vez. 4 años después, Julián regresó. Renata llegó temprano a mi casa, como si hubiera estado esperando este momento más que nadie. Emilio y yo la acompañamos al aeropuerto. En cuanto vieron a Julián, ambos corrieron hacia él, abrazándolo con una intensidad que parecía casi desesperada. Yo observé la escena desde la distancia, con una calma que desentonaba con el ambiente. Después de los abrazos y lágrimas, mi hijo se acercó a mí. Su mirada estaba llena de determinación, y sus primeras palabras fueron directas. «Mamá, ya estoy de vuelta. ¿Cuándo me entregarás la empresa?» Sonreí con calma y le respondí. «Vamos, ya he organizado todo. Hay una conferencia de prensa esperándote». La sala estaba llena. Periodistas, empresarios y figuras prominentes habían acudido para presenciar el momento histórico. Frente a las cámaras y bajo la mirada de todos, anuncié oficialmente que mi hijo asumiría el cargo de presidente del grupo Stellar Sync. Firmé los documentos de transferencia con la seguridad de que estaba haciendo lo correcto. Los aplausos retumbaron en la sala. Todos parecían admirar el profundo vínculo entre madre e hijo. Fue entonces cuando Renata hizo su entrada triunfal. Del brazo de Emilio, y con un porte impecable, se abrió paso entre la multitud. Llevaba en la mano un sobre que parecía ser su trofeo. La confusión se apoderó de los presentes cuando, con voz firme, declaró: «Mariana, durante años hemos mantenido esto en silencio, pero ya es hora de que la verdad salga a la luz. Julián no es tu hijo biológico, es fruto del óvulo fertilizado de Emilio y mío. Yo soy su verdadera madre. Permitir que me llamara mamá todos estos años fue suficiente agradecimiento por haberlo llevado en tu vientre. Ahora, es hora de que me lo devuelvas». La sala quedó en silencio. Yo, en cambio, no pude evitar sonreír. Sabía que este día llegaría, pero lo que Renata no sabía es que yo también tenía mi propio plan. Necesito compartirles lo que pasó hoy porque siento que mi corazón está a punto de explotar. No es una exageración, les juro que ni los mejores guiones de telenovela llegan a lo que viví. Pónganse cómodos porque esto es largo. Todo empezó cuando Renata, con ese aire de superioridad que tanto me molesta, soltó su gran revelación. Soy la verdadera madre de Julián. El tiempo pareció congelarse en ese instante. El salón de conferencias, repleto de periodistas, empresarios y curiosos, quedó en un silencio sepulcral. Podía oír los latidos de mi propio corazón, pausados pero intensos, mientras los 3 traidores frente a mí intercambiaban miradas de complicidad. Renata se giró hacia mí con esa voz melosa que siempre me ha irritado. «Mariana, ¿no tienes nada que decir? ¿No te sorprende saber que criaste durante tantos años al hijo de otra mujer?» Respiré hondo y la miré directamente a los ojos. No pestañeé, no me moví. Solo dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Su expresión, tan llena de falsa seguridad, vaciló por un segundo. «Claro que tengo algo que decir», respondí con una calma que parecía desconcertarlos. «De hecho, tengo algo preparado especialmente para este momento». Me acerqué al podio, conecté mi USB al proyector y vi cómo Emilio, mi querido esposo, se removía incómodo en su silla. Julián, que hasta ese momento mantenía una postura arrogante, parecía cada vez más tenso. La pantalla detrás de mí se iluminó con el logo de nuestra empresa, pero no era el logo habitual, era una versión modificada y esa pequeña diferencia hizo que Emilio se quedara inmóvil. «Queridos invitados», comencé, mi voz firme y controlada, «hoy no solo somos testigos de un cambio de liderazgo, hoy descubrirán algo más. Algo que cambiará la forma en que ven esta empresa y a las personas detrás de ella». Los murmullos llenaron la sala cuando cambié a la primera diapositiva. Era una foto tomada hace 7 meses, el día en que escuché la conversación que lo cambió todo. La fecha y el lugar eran inconfundibles. Los rostros de Renata y Emilio palidecieron al instante. Continué, dirigiéndome al público. Hace tiempo descubrí algo fascinante sobre la verdadera naturaleza de algunas personas. Y como empresaria, decidí actuar de la única forma que sé, invirtiendo en el futuro. El ambiente se volvió más tenso. Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras Emilio empezaba a sudar y Renata, con su bolso de diseñador, lo agarraba con tanta fuerza que parecía que lo iba a romper. Julián dio un paso adelante, intentando recuperar el control. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Ya firmaste la transferencia. Todo es mío ahora». Sonreí. «Ah, Julián, mi querido hijo, siempre tan ansioso, igual que tu verdadera madre. Pero, ¿sabes qué? La paciencia es una virtud, y yo he tenido mucho tiempo para aprenderla».
Cambié a la siguiente diapositiva. En la pantalla apareció un registro completo. Las visitas de Renata a mi casa, cada conversación secreta con Emilio, cada transferencia de dinero, cada pequeño préstamo para esos negocios que nunca funcionaron. Todo estaba documentado, con fechas, montos y grabaciones. La sala explotó en murmullos y flashes. Renata ahogó un grito. Emilio intentaba hablar, pero las palabras no salían de su boca. Me dirigí a los periodistas. Esta es una historia de lealtad, traición y, finalmente, justicia. Hoy, ustedes son testigos del final de una farsa de 24 años. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz seguía serena. Este era solo el inicio. Había guardado lo mejor para el final, y créanme, nadie estaba preparado para lo que venía después. Si quieren saber cómo terminó, les prometo que lo que sigue supera cualquier expectativa. ¿Listos para escuchar el desenlace? Por ahora necesito un respiro. Solo recordar sus caras en ese momento me da fuerzas para seguir. El drama no ha hecho más que empezar. En la pantalla apareció un documento que hizo que Emilio casi se desmayara. Los estados financieros reales del grupo Stellar Sync. Observé a los presentes mientras señalaba las cifras en la proyección. Como pueden ver, dije con calma, en los últimos 5 años he estado reestructurando silenciosamente todos nuestros activos. Lo que hoy le cedí a Julián no es más que una cáscara vacía. Renata, con su perfecta máscara de seguridad empezando a desmoronarse, dio un paso al frente. Eso es imposible. Hemos estado monitoreando cada movimiento de la empresa. Una risa suave escapó de mis labios. ¿En serio creías que después de 24 años dirigiendo este imperio no sabría mover mis fichas sin que lo notaran? Cada vez que venías a mi casa con esas sonrisas falsas intentando vigilarme, yo ya estaba 3 pasos adelante. Julián, vestido impecablemente con un traje italiano que reflejaba su arrogancia heredada de Renata, intentó interrumpirme. Los documentos que firmaste son legalmente vinculantes, dijo con un tono de triunfo. Lo miré con dulzura y un toque de lástima. Ah, mi querido Julián, ¿recuerdas todas esas lecciones sobre negocios que te di? Parece que no prestaste suficiente atención. Lo que firmé hoy fue la transferencia de Stellar Sync Holdings, una empresa que creé hace 6 meses y que solo posee deudas y obligaciones. Emilio, que hasta ese momento intentaba mantenerse firme, comenzó a ponerse verde al ver el siguiente documento que proyecté, una serie de transferencias bancarias que revelaban cómo había estado desviando fondos de la empresa para mantener a Renata durante años. ¿Saben?, continué, dirigiéndome ahora directamente a los periodistas que tomaban notas frenéticamente. Es fascinante cómo algunas personas pueden ser tan descuidadas cuando creen que tienen la victoria asegurada. Por ejemplo, nunca se preguntaron por qué acepté tan fácilmente enviar a Julián al extranjero. El murmullo en la sala se intensificó mientras mostraba las siguientes imágenes: fotos de Renata y Emilio en diversos lugares, disfrutando de lujos durante los años que Julián estuvo fuera, gastando dinero como si no hubiera un mañana. Todo esto mientras ellos pensaban que yo estaba distraída, ajena a lo que ocurría. Durante esos 4 años, mientras ustedes celebraban su futura victoria, yo establecí una nueva corporación, Phoenix Global Enterprises. Todos nuestros contratos más valiosos, patentes y relaciones comerciales fueron transferidos silenciosamente a esta nueva entidad. Renata palideció cuando proyecté la siguiente lista. Propiedades y cuentas bancarias acumuladas por ella y Emilio usando dinero de la empresa, dinero que ahora tendrían que devolver. ¿Y saben qué es lo más interesante?, dije, añadiendo un toque de ironía a mi sonrisa. El consejo directivo de Phoenix Global ya está al tanto de todo esto. De hecho, están en una reunión extraordinaria ahora mismo, votando la destitución de todos los involucrados en este pequeño drama familiar. Julián intentó abalanzarse hacia el podio, pero 2 guardias lo detuvieron suavemente. «¡No puedes hacer esto!», gritó Renata perdiendo completamente su compostura. «¡Soy su madre biológica!». Me quité los lentes con calma y la miré directamente a los ojos. Sabes, Renata, ser madre no es solo llevar un hijo en el vientre, es protegerlo, educarlo, amarlo incondicionalmente, incluso cuando está siendo manipulado por personas como tú. La sala quedó en silencio absoluto, los periodistas casi conteniendo la respiración mientras seguían anotando cada palabra. Pero lo que viene a continuación, añadí con una sonrisa enigmática, es aún más impactante. Proyecté el siguiente documento, un informe detallado de una clínica de fertilización in vitro. Ajusté mi collar de perlas, regalo de Emilio en nuestro 10º aniversario, y continué. Cuando descubrí la verdad sobre el embarazo, hice algo que ninguno de ustedes esperaba. Investigué a fondo la clínica. Renata soltó una risa nerviosa. ¿Y eso qué? Ya todos saben que el bebé es mío.
Mi sonrisa se amplió mientras presionaba el siguiente botón, revelando lo que incluso yo misma nunca creí posible. En la pantalla apareció el rostro del Dr. Martínez, el médico que había realizado el procedimiento que lo cambió todo. ¿Recuerdan al Dr. Martínez?, pregunté, con una calma que apenas lograba contener el veneno que bullía en mi interior. Mi mirada se posó en Renata, quien trataba de mantener la compostura, pero no pudo evitar que un temblor le recorriera las manos. Qué coincidencia tan conveniente que falleciera en un accidente justo después del nacimiento de Julián, ¿no creen? Su rostro se tornó de un blanco espectral, como si hubiera visto un fantasma. Emilio dio un paso hacia mí, con los ojos suplicantes, pero los guardias le cerraron el paso. «Mariana, cariño, no sigas por ahí», rogó, con una voz tan débil que apenas parecía la de un hombre acostumbrado al poder. «¿Por qué no, mi amor?», respondí, mi tono tan dulce que resultaba inquietante. ¿Acaso temes que cuente cómo tú y Renata sobornaron al doctor para intercambiar los embriones? ¿O tal vez te preocupa que muestre las pruebas de que el accidente del Dr. Martínez no fue tan accidental después de todo? Los flashes de las cámaras eran un espectáculo en sí mismos, cegadores, insaciables. Los periodistas prácticamente se relamían, como si cada palabra que salía de mi boca fuera el inicio de una nueva portada. Pero no había terminado. Respiré hondo, saboreando el impacto que estaba por desatar. «Eso no es todo», continué con una firmeza que desmentía el nudo en mi garganta. ¿Sabían que el Dr. Martínez dejó una carta confesión antes de morir? Una carta que su esposa me entregó hace exactamente 23 años. Julián, que hasta ese momento había mantenido su pose arrogante, comenzó a tambalearse emocionalmente. Sus labios temblaron antes de que pudiera articular su pregunta. «¿Por qué esperaste tanto tiempo?», logró decir, con una voz que traicionaba el pánico que crecía en su interior. «Si sabías todo esto, ¿por qué me criaste?». Me acerqué a él lentamente, cada paso cargado de un dolor que apenas podía controlar. Cuando lo miré, mis ojos se llenaron de lágrimas que no permití caer. «Porque, a pesar de todo, te amé desde el primer momento en que te tuve en mis brazos», dije con una sinceridad que parecía cortar el aire. «Cada noche en vela cuando estabas enfermo, cada logro que celebramos juntos, cada abrazo, todo fue real. Pero el amor verdadero también significa enseñar lecciones importantes». El salón quedó en un silencio sepulcral hasta que las puertas se abrieron de par en par, dejando entrar a una mujer mayor, vestida con una elegancia que desmentía su origen humilde. Renata apenas logró mantenerse en pie al verla. «Les presento a la señora Carmen Martínez, viuda del doctor», anuncié, con una frialdad que no ocultaba mi satisfacción. «Ella tiene algunas cosas interesantes que compartir sobre el día en que Julián fue concebido». La señora Carmen avanzó con dignidad, aunque sus manos temblaban mientras sacaba un sobre amarillento de su bolso. «Durante 24 años guardé silencio por miedo», comenzó, su voz quebrándose bajo el peso de las emociones. «Pero ya no más. Mi esposo dejó documentado todo lo que Renata y Emilio le obligaron a hacer y cómo lo amenazaron después. Renata intentó correr hacia la salida, pero los guardias la interceptaron antes de que pudiera dar 2 pasos. Emilio se desplomó en una silla, el rostro derrotado. Mientras tanto, Julián observaba a sus supuestos padres con una mezcla de horror y asco que parecía grabarse en cada línea de su rostro. «Pero aún hay más», continué, sabiendo que lo peor estaba por venir. «Mientras ustedes planeaban quedarse con mi fortuna, descubrí algo que cambiará todo para siempre». Respiré profundamente antes de continuar, sintiendo cómo el peso de décadas de secretos se deslizaba finalmente de mis hombros. «Durante estos 24 años», dije, mi voz resonando con fuerza, «no solo construí un imperio empresarial, también creé una fundación llamada Madres del Corazón, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de fraudes en clínicas de fertilidad. Proyecté en la pantalla documentos, fotos, rostros sonrientes de mujeres a las que habíamos ayudado». «¿Y saben quién financia esta fundación?», pregunté mientras cambiaba la diapositiva. «El 90% de las acciones de Grupo Stellar Think, transferidas silenciosamente durante los últimos 5 años». Julián estaba pálido. «Entonces, ¿lo que me diste hoy?», murmuró, su voz apenas audible. «Es apenas el 10% de una empresa prácticamente en quiebra». Respondí con una sonrisa glacial, suficiente para cubrir las deudas que Emilio y Renata han estado acumulando a tu nombre. Renata gritó, abalanzándose hacia mí, pero los guardias la detuvieron. «¡No puedes hacer esto! ¡Destruirás el futuro de tu propio hijo!». Me quité los lentes y la miré directamente. «Ese futuro ya estaba en ruinas desde el momento en que decidiste robarlo todo. Amigas, esto que les voy a contar parece sacado de una película, pero les juro que es mi vida real».
Hace unas horas estaba frente a una sala llena de periodistas, cámaras y micrófonos, enfrentando la traición más grande de mi vida. Emilio, mi exesposo, y Renata, su amante, estaban siendo escoltados por policías. Y todo por una serie de fraudes y engaños que ellos mismos habían orquestado. Lo peor, mi hijo Julián también estaba involucrado. Sí, amigas, mi propio hijo. Les cuento cómo empezó todo. Emilio, el hombre con quien compartí 24 años de mi vida, tuvo la audacia de enviarme los papeles de divorcio de la manera más fría y cruel. No solo eso, me ofreció una pensión miserable de $200, como si todos esos años de amor y sacrificio no valieran nada. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya estaba un paso adelante. En plena conferencia de prensa, mientras los periodistas no paraban de disparar flashes, saqué un sobre con documentos. Era la confesión de Emilio. Sí, amigas, él mismo había detallado cómo Renata y él lo habían chantajeado para falsificar papeles de otras familias. No eran los únicos casos. Proyecté una lista de nombres en la pantalla. Ahí estaban las víctimas, familias enteras que habían sufrido el mismo esquema de fraude en la clínica. En ese momento, Emilio intentó hablar. «Mariana, por favor, podemos llegar a un acuerdo. Piensa en todos nuestros años juntos», me dijo. Y ahí, amigas, se me escapó una lágrima. Una sola, porque ya no me quedaban más. Presioné un botón en el control remoto y la imagen que apareció en la pantalla hizo que todos en la sala se quedaran en shock. Era una foto de Emilio y Renata en la clínica, el día que planearon todo, con fecha y hora. Lo miré directo a los ojos y le dije, «¿Sabes qué es lo más triste, Emilio? Que mientras tú y Renata planeaban destruirme, yo realmente los amaba a todos. A ti, a Julián, incluso intenté ser amable con Renata, pero el amor verdadero no se construye sobre mentiras». Los policías ya estaban listos para llevárselos cuando sucedió algo inesperado. Diana, mi asistente personal, entró corriendo al salón. Amigas, jamás había visto ese brillo en sus ojos. Tenía lágrimas y llevaba un folder en sus manos. «¡Esperen!», gritó con una voz que resonó en toda la sala. Se acercó a mí y, con un tono lleno de emoción, dijo, «Señora Mariana, necesito decirle algo. Soy la hija del doctor Martínez». Los murmullos empezaron de inmediato. Renata intentó soltarse de los policías, pero no pudo. Diana continuó hablando. «Mi padre no solo dejó una carta confesión, también dejó un diario detallado de todo lo que pasó en la clínica». Abrió el folder y sacó un documento amarillento. Hizo una pausa dramática y luego dijo, «El día del procedimiento de fertilización in vitro hubo un error. Un error que mi padre descubrió después, pero que Emilio y Renata lo obligaron a ocultar». El silencio era ensordecedor. Julián, con la voz temblorosa, preguntó, «¿Qué error?». Diana tomó aire, me miró buscando permiso y asentí, aunque sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Y entonces soltó la bomba. «El óvulo usado era de la señora Mariana». Amigas, no les puedo explicar el caos que siguió. Renata soltó un grito desgarrador, Emilio se dejó caer de rodillas y yo solo respiré profundo. En ese momento entendí que la verdad siempre sale a la luz. Y Julián, mi hijo, el mismo que me había traicionado, ahora sabía que todo lo que tenía en su vida se lo debía a mí, incluso su existencia. La justicia hizo su trabajo, pero esa noche yo recuperé algo más importante, mi dignidad. Ustedes lo amenazaron para que mantuviera el secreto, pero él lo documentó todo. Me llevé las manos al pecho, sintiendo como si el mundo entero girara a mi alrededor. Todos estos años, todas las mentiras. Cada recuerdo parecía reconfigurarse en mi mente, como si estuviera viendo mi vida a través de un filtro roto. Julián se acercó a mí lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, la voz temblorosa al preguntar, «¿Entonces, eres realmente mi madre?». Lo miré con un nudo en la garganta y asentí suavemente, dejando que las palabras salieran desde lo más profundo de mi alma. «Siempre lo fui, hijo, con o sin lazos de sangre». El grito de Renata rompió el momento como un cristal que se estrella contra el suelo. «¡Están mintiendo! ¡Es imposible!». Diana, sin perder la calma, sacó más documentos del folder que llevaba consigo. «Aquí están las pruebas de ADN que mi padre realizó en secreto. Las guardé durante años, esperando el momento adecuado para revelarlas». Los periodistas, frenéticos, comenzaron a tomar notas, fotos y a grabar cada palabra. Pero yo no podía apartar la vista de Julián, mi hijo, mi verdadero hijo. Sentía que cada lágrima suya era como una gota de alivio que apagaba el fuego de tantos años de dolor. «Mamá», susurró, cayendo de rodillas frente a mí. «Perdóname, por favor, perdóname». Sentí como el peso de los últimos 24 años comenzaba a desvanecerse. Me incliné hacia él, acariciando su rostro con ternura, pero antes de que pudiera responderle, Renata hizo su último movimiento desesperado. Con una fuerza que nadie esperaba, se soltó de los policías y corrió hacia nosotros. «Si yo no puedo tenerlo, nadie lo tendrá», gritó con rabia sacando algo de su bolso.
Todo pasó como en cámara lenta. El brillo metálico de unas tijeras destelló ante mis ojos y mi instinto de madre tomó el control. Me interpuse entre ella y Julián sin pensarlo. Los guardias lograron someterla antes de que pudiera hacer daño, pero el momento quedó grabado en todas las cámaras presentes. Miré a Renata mientras los policías la esposaban nuevamente y dije, con una mezcla de dolor y firmeza: ¿Lo ves, Renata? Esto es lo que significa ser madre. No es solo dar a luz, es estar dispuesta a dar la vida por tu hijo, sin importar las circunstancias. Emilio, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Todo este tiempo, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que podíamos robar el amor verdadero. Diana se acercó con un sobre en la mano, su expresión grave. «¿Hay algo más?», dijo, entregándomelo. Mi padre dejó instrucciones específicas de que esto fuera entregado hoy. Es su testimonio completo sobre cómo Renata y Emilio lo amenazaron y planearon su accidente. Las cámaras seguían capturando cada detalle mientras los policías se llevaban a Renata y Emilio. Esta vez no había escapatoria. Julián, temblando, se acercó a mí y susurró: «Todos estos años, desperdiciados por su ambición y mi ceguera». Lo abracé con fuerza, como había querido hacerlo desde el día en que escuché aquella conversación 7 meses atrás. «No es tiempo desperdiciado, hijo. Cada momento que pasé contigo, cada sacrificio, cada sonrisa, todo valió la pena». Él me miró, con lágrimas llenando sus ojos. «¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice?». Sonreí suavemente mientras limpiaba sus lágrimas. «Porque el amor verdadero de una madre no conoce límites. Y ahora, gracias a la verdad que salió a la luz, podemos empezar de nuevo». Diana se acercó con una última revelación que me dejó sin palabras. «La Fundación Madres del Corazón, que usted ayudó a fundar, ya ha reunido a más de 1000 familias con historias similares. Su valentía no solo salvó a Julián, sino que está cambiando vidas por completo». Los aplausos espontáneos llenaron la sala mientras los periodistas celebraban nuestra historia. En cuestión de horas, nos convertimos en un símbolo de esperanza para muchas familias en situaciones similares. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Julián me miró con ojos llenos de gratitud. «Mamá, ¿me darías otra oportunidad para ser el hijo que mereces?». Tomé su mano sobre la mesa y sonreí. «Hijo mío, siempre la has tenido. Porque el amor verdadero no solo perdona, también renace». Y así terminó mi historia, amigas. Renata y Emilio fueron sentenciados a prisión. La fundación sigue creciendo. Y mi Julián está estudiando Derecho. Cada día lo veo crecer no solo como hijo, sino como el hombre que siempre estuvo destinado a ser.